En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu grande amor, Señor, que ya nos demostraste, tu gracia, Señor, que mandaste hacia nosotros en tu Hijo Jesucristo, y por todas tus ah, bendiciones y tus misericordias que nos das todos los días. Padre, te damos gracias en especial por este momento que nos das esta oportunidad, Padre, de juntarnos alrededor de tu palabra, Señor, para escucharte a ti, Señor. Sabemos que usas a los hombres, Padre, pero al final de cuentas es tu Espíritu Santo el que da la última palabra, es el que nos guía, es el que ilumina, Él es el que nos da a entender, y Él es, Padre, el que nos conforta, también algunas veces nos redarguye, Padre. Así que, Señor, yo te doy gracias por el privilegio que me das a mí de poder traer tu palabra. Y, Padre, ahora yo te ruego una bendición para cada uno de mis hermanos presentes, Señor, que tu palabra sea de bendición para ellos. Abre sus mentes, sus corazones para recibir tu palabra, Señor. Espero, Padre, que sus corazones estén preparados para recibirla, Señor, porque tu palabra, Señor, no entra en corazones que no están preparados, no entra en corazones duros, no entra en ningún lugar que no es bien recibida, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a tener ese deseo de tener un corazón, Señor, abierto a ti, Señor, de tu palabra, abierto a ti, abierto a tu Espíritu Santo, para que tú tengas libertad en obrar en nuestra vida. Te doy gracias una vez más por cada uno de mis hermanos, cada hogar, Señor, cada hogar representado, porque yo sé que son casas, son lugares separados, pero estamos unidos en corazón, Señor. Tu presencia, Padre, nos une, tu Espíritu Santo. Así que gracias por ese privilegio, y ahora bendice tu palabra, así como sale de estos labios, Señor, te pido que la bendigas, Padre. Y yo te doy gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, que es mi Señor y Salvador. Amén. Ok, bueno, pues abramos, abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a continuar. Estamos muy digo, no estamos avanzados, apenas vamos en el capítulo 8 y esta es el segundo, el 25 domingos, ¿ok? Que hemos estado viendo este libro, y apenas vamos en el capítulo 8. Y a mí me ha sido de mucha bendición totalmente. Yo espero que para ustedes también, porque esto que estamos viendo especialmente aquí en este capítulo 8, es rico en enseñanza, es rico en bendiciones, es rico en aseguranzas, y no podemos, Padre, nosotros evitarlo, notar toda esta riqueza que Dios nos da aquí, no de información, sino que de confirmación de su amor, de su gran deseo que tiene de ayudarnos, pero principalmente por todo lo que ya Él hizo, que nos notifica aquí que nosotros somos, cada hijo de Dios es recipiente de todas estas bendiciones que vemos aquí. Por ejemplo, el domingo pasado nos quedamos en el versículo 11, donde vimos la gran bendición de saber que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿ok? El que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, esta bendición, ¿verdad? No quiero que pase desapercibida de nosotros, en saber de que el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de la tumba, el mismo Espíritu levantará el cuerpo, este cuerpo de la muerte, pero ya no lo va a levantar en esta forma en que nosotros lo vivimos, lo conocemos y lo sentimos. Ahora es un cuerpo glorificado, ¿ok? No carnal, como el que ahorita tenemos. Es un cuerpo que aquí es donde viene la verdadera bendición, de que ese cuerpo no va a sufrir enfermedades,
ese cuerpo va a estar en un lugar, no nada más, yo creo que hermoso sería no sería describirlo correctamente porque va más allá que de lo que nosotros consideramos o hermoso, un lugar de paz. Y todo esto es hermoso, perfecto, y todo eso por una simple y sencilla razón. No porque Dios es el lugar donde Dios está, sino porque es donde Cristo está, y donde Cristo está, todo es perfecto. Así que es Cristo el que hace la diferencia. El Cristo sin cielo, el cielo sin Cristo no sería cielo, sería un lugar nada más. Entonces, nosotros tenemos esa gran bendición de saber que un día vamos a estar libres de estas todas pesadumbres que nosotros conocemos aquí en el mundo, ya sea dolores físicos o emocionales y problemas y todas esas cosas. Nada de eso va a existir en este cielo, en este lugar que le llamamos el cielo. Y en este lugar es donde Dios nos llamó para pasar la eternidad con Él. Qué privilegio. Así que con eso empezamos, con esa gran bendición, con ese gran regocijo. Ojalá que sea de regocijo para ustedes también, porque es algo que no sea nada más palabras, que no sea nada más algo que leemos, sino que es algo que nosotros nos hace revibrar en nuestro corazón verdaderamente, de saber y yo como les digo, yo no puedo especular cómo va a ser ese cuerpo. Yo no quiero especular, no quiero meterme en problemas con Dios de especular y miren que va a ser así, que no. Yo nomás lo único que sé que es un lugar perfecto. Es un lugar donde no va a haber enfermedad, no hay pecado, no hay nada de lo que nosotros conocemos aquí que disturba nuestras vidas. Así que ahí le quiero dejar. Para empezar, empezamos hoy con el versículo 12. Dice Pablo, entonces, como quien dice, después de haberles dicho esto, Pablo, así, con estas palabras, dice, así que hermanos, ¿verdad? Poniéndole en tiempo, en vocabulario moderno, podríamos decir, bueno, ya que te dije todo esto, hermano, quiero que escuches ahora esto otro. ¿Okay? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Fíjense bien, somos deudores, ¿ok? Pero no nos dice a qué somos deudores, nos dice a qué no somos deudores, porque después nos va a decir a qué sí somos deudores también, ¿ok? Pero aquí nos dice, por eso tiene una coma allí, ¿ok? Separa la frase. Así que, hermanos, deudores somos, ¿ok? Entonces, mantengan esto en su mente, en cuenta, somos deudores, pero no a la carne. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. El apóstol Pablo nos dice que deudores somos y no a la carne por una razón. ¿Ok? Nos dice por una razón de que a la carne no le tenemos que hacer caso. ¿Ok? A la carne no la tenemos que tomar en consideración para nada. Entonces, el problema está que muchas veces los hijos de Dios nos metemos en problemas porque le hacemos más caso a la carne que al espíritu. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo de no complacer la carne, y yo sé que eso suena durísimo, de no complacer la carne, porque es todo lo que conocemos. Antes de ser cristianos, era todo lo que conocíamos, el placer de la carne, a nadie más. Pero ahora nos damos cuenta que porque ahora ya somos otra persona, nacimos de nuevo, somos totalmente algo diferente que Dios nos hizo. Ahora no debemos de complacer a la carne, ¿ok? Tampoco nos dice que seamos como algunos monjes, ¿verdad? Que van y se chicotean, que se rascan con piedras para sangrar y para... No, eso es otra cosa, eso no es
no es someter a la carne. A la carne no se somete de esa forma, castigándola en esa forma, ¿ok? Castigándola físicamente. La carne se ignora dándole obediencia, poniéndole atención y preeminencia a nuestro Señor Jesucristo. Es como se controla la carne. Es como el Espíritu Santo, cuando le damos al Espíritu Santo toda la prerrogativa, a Él es el que le preguntamos para todo, a Él, con Él consultamos para todo en nuestra vida. A la carne no la involucramos, porque miren, todo lo que la carne nos recomienda, lo que la carne nos aconseja, nunca es bueno. ¿Por qué? Porque la carne, recuerden, está en enemistad con Dios, es enemiga de Dios y quiere ofender a Dios, nunca quiere complacer a Dios. Entonces la carne, ¿por qué pedirle consejos a la carne? A la carne, todo lo que va a hacer es llevarnos a un lugar alejado de Dios. Ese es el propósito. ¿Okay? Eso es lo que hace la carne. La carne no puede hacer otra cosa aunque quiera. Así que nosotros tenemos esta admonición, no somos deudores, no le hagas caso a la carne, nos dice. No le debes nada a la carne. A la carne, ignórala. ¿Cómo la ignoro? Haciéndole caso al Espíritu Santo. Recuerden que somos tricónomos, tenemos tres entidades en nosotros, cuerpo, mente y espíritu. ¿Okay? El espíritu nos está aconsejando constantemente, nos está hablando. La carne nos está constantemente hablando y la carne tiene una ventaja, que la carne puede ver a su alrededor todo el mundo, todo lo que le llaman la atención, todas las, podríamos decir, distracciones y atracciones. La carne puede ver, la carne puede sentir, la carne puede desear, la carne tiene, si le damos oportunidad, tiene todo el control. Entonces, pero es el espíritu que está en nosotros, aunque no lo veamos, pero él tiene más poder que la carne. ¿Cuál es el secreto? Si podemos llamarle de alguna forma, es tomar en cuenta al espíritu para todo. Eso es simple, poniéndolo en una forma no muy teológica, no muy elaborada, nada más para que ahora sí que al buen entendedor pocas palabras. Al que le pongas más atención, ese es el que va a triunfar, ese es el que le vas a obedecer. Así que es muy claro lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué nos está diciendo? Dice, no le eres deudor a la carne para que le hagas caso a la carne. No le eres deudor a la carne para que obedezcas la carne. No eres deudor a la carne para que la tomes en cuenta siquiera a la carne. Es una forma muy específica de decirlo, para que vivamos conforme a la carne. No le debes nada a la carne. Si es que entendemos lo que nos ha venido diciendo en los primeros 10 versículos de escritura, en el capítulo 8, que ya nos libertó del pecado, ya nos sacó de ese lugar. Ahora nosotros no somos deudores a la carne, Pablo, y continúa con eso. Entonces, no complazcas a la carne. Ahorita vamos a ver un poquito más detalle, más adelante, como continuemos. En el versículo 13 dice, porque, fíjense, porque si vivís a la carne, es el mismo pensamiento aquí, ¿ok? Que continúa él. Dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si le haces caso a la carne, ¿ok? Porque si vivís conforme a la carne, y luego usa una palabra muy seria ahí, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. ¿Ok? Aquí necesito la explicación que todo el tiempo tengo que dar. ¿Ok? No está hablando de morir, de perder su salvación. ¿Ok? Si estuviera hablando de perder su salvación, Pablo
contradiciendo, la Biblia se está contradiciendo, ¿ok? Esto no es porque en un lugar nos dice que tenemos la salvación asegurada. Entonces aquí me dice que si obedezco a la carne voy a morir. Entonces nosotros sabemos que morir es la muerte, es la condenación, pero no en este caso, ¿ok? En este caso está hablando de la relación que tenemos personal con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Y que esté bien claro esto en su mente para que no se confundan, ¿ok? No tiene que, esto no es en relación a la salvación, esto es en relación a nuestra relación personal cotidiana de todos los días con nuestro Señor. ¿Ok? Así que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. En otras palabras, si pones al Espíritu Santo primero, obedeces al Espíritu, el Espíritu dejas que Él te guíe, Él te ilumine, Él te hable y haces lo que Él te dice, vas a vivir, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí la palabra morir y vivir, ¿ok? Morir, cuando una persona se separa de Dios, hay dos clases de separaciones que nos habla la Biblia. Esta es una, ¿ok? La primera es que cuando Adán pecó, Adán se separó, murió. Dios se separó de él. Fíjense bien. Dios se separó de Adán. Cuando un cristiano, ¿okay? Cuando un cristiano se separa de Dios, ¿ok? Hay muchas personas que les van a decir, no, nunca te vas a poder separar de Dios. Por supuesto que no. En el sentido de la salvación, nunca nos vamos a separar, ¿ok? En ese sentido, nunca nos vamos a separar de Él. Pero en cuestión de relación personal cotidiana, sí nos podemos separar. Y eso aquí lo está describiendo como muerte. Porque cuando Dios se separó de Adán, Adán quedó solo, ¿ok? Aquí nos dice que nosotros somos los que en desobediencia, cuando le hacemos caso a la carne, nosotros somos los que nos alejamos de él, ¿ok? Y lo podemos ver en esta forma, ¿ok? Cuando una persona está en pecado, entonces esta persona, ¿qué es lo primero que pierde? Su paz, su gozo, su tranquilidad, su contentamiento, ¿ok? Ahora, el padre, por ejemplo, y no, nunca me canso de usar el hijo pródigo, ¿ok? El hijo pródigo se fue, el padre no se separó de él, ¿ok? Entonces, fíjense la diferencia entre la muerte adámica y la muerte del cristiano en cuestión a la relación, ¿ok? Y eso yo me urge que todos lo entiendan, porque hay personas que piensan que estamos hablando de que pierden su salvación. No estamos hablando de que pierden su salvación, estamos hablando de su relación. Eso es lo que aquí se refiere, no es la muerte perpetua, ¿ok? Sino que lo interpreta aquí como muerte, te separas de Dios, ¿ok? Pero Dios no se está separando de ti. Como en Adán. En Adán, Dios se separó del hombre. Aquí el hombre se retira de Dios. Pero una cosa es de retirarse y otra cosa es de separarse, de cortar. ¿Eh? Y eso es una imposibilidad, por ejemplo, en la relación de un padre con su hijo o hija, obediente y desobediente. El obediente, por supuesto, va a tener una relación más íntima con los padres. Los padres van a estar más contentos con él, más conformes con su actitud, con sus obras, y no es que lo quieran más o que sea más hijo o más hija, sino que van a tener una relación más íntima. En cuanto al desobediente, se va a alejar. No tiene la misma relación, no puede tener la misma relación. Le trae tristeza a los padres, le trae toda clase de sentires, pesares, ¿ok? Entonces, eso que quede muy claro todo el tiempo. Nunca me canso de explicar esto porque créanme que
hay mentes muy oscuras que no lo toman bien, ¿ok? En el versículo 13 dice, entonces, el cristiano, como les digo, esto, lo que significa pertenecer a Cristo, es algo permanente, permanecer a Él, soy de Él, ya no hay nada, ¿ok? Entonces, que quede claro, pues, que morir en este contexto no es la separación eterna de con Dios. Dios no se está separando de nosotros, sino que nosotros nos estamos alejando de Dios. Cuando nosotros deliberadamente desobedecemos, nos deliberadamente ignoramos su palabra, ignoramos al Espíritu Santo, lo hacemos a un lado, no lo tomamos en cuenta y vivimos de acuerdo a la carne, andamos separados de Dios. ¿Ok? Esto es lo que se refiere Pablo cuando dice moriréis. ¿Ok? Entonces, que quede eso claro, que que estemos conscientes de esto, que es serio el andar separado de Dios en esa forma. ¿Ok? Conocemos la historia del hijo pródigo. No es nada bonito, no es nada recomendable. ¿Ok? Pero nuestro Padre Celestial ahí estaba. ¿Quién fue el que se fue? ¿El Padre lo corrió? No. ¿Quién fue el que se separó? El Hijo fue el que se separó. El Hijo fue el que decidió irse. ¿Ok? Pero el Hijo también fue el que decidió. El Padre no lo trajo a fuerzas. El Hijo decidió regresar por sí mismo. En su propia fuerza, caminando, llegó al Padre. ¿Y qué estaba el Padre? Esperándolo con los brazos abiertos. Nunca lo dejó, nunca lo abandonó, siempre lo tuvo cerca de su corazón, esperándolo. Y nos da el ejemplo perfecto, que lo estuvo esperando en el camino, no en su casa. Salió de su casa y fue al camino a esperarlo. Allí estaba esperándolo. ¿Ok? Y cuando llegó con él, le dijo, oh, ¿ya regresaste? Oh, te dije, y no, lo abrazó y celebraron que regresó. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿ok? Su parte, la parte de ser hijo de él, nunca cambió. El amor del Padre nunca desvaneció, nunca perdió su poder, el amor del Padre. Y así es nuestro Padre con nosotros, idénticamente. Algunas veces no iremos tan lejos como el hijo pródigo, pero también nos salimos del huacal, como dicen ahí, por ahí algunos, no sé si los salvadoreños lo digan, pero los mexicanos sí lo dicen. ¿Okay? Así que, entonces, veamos aquí en el versículo 14, dice Pablo, porque ahora nos va a dar otro ejemplo. ¿Okay? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Okay? Aquí nos da otro ejemplo, pero un ejemplo un poco más serio. ¿Okay? Es un ejemplo que para ponerse a pensar, ¿okay? Para poder distinguir y ponernos a pensar. ¿Okay? En pocas palabras, Pablo nos dice que el Hijo de Dios, fíjense bien, ¿ok? Pudiera ser guiado por el Espíritu Santo, pero no es lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es seria esta parte, ¿ok? Es seria, porque es una forma que nos está diciendo, ¿ok? Si tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿ok? Y no nos confundamos, eres guiado por el Espíritu de Dios. Si tienes el Espíritu de Dios, eres guiado por él. Dice, porque algunos, los que son guiados por el Espíritu, algunos, no, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es una manifestación, es una confirmación, es una evidencia que son hijos de Dios. Es lo que está diciendo. Los que son hijos de Dios
son guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Nada más le di la vuelta para que lo viéramos de las dos formas. Si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Y deseamos ser guiados por el Espíritu Santo. En dos palabras, aquí como en el versículo 11, ¿verdad? El Espíritu que nos levantó de los muertos, ¿ok? Mora en vosotros. Ese Espíritu está en nosotros. Ese Espíritu está en nosotros y créanme que es algo que, digo, no que me crean a mí, pero crean lo que la palabra de Dios dice, que el Hijo de Dios, y esto lo enfatizo también, ¿ok? El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. En eso es la prueba que son hijos de Dios, si son guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué tal cuando un hijo desobedece? Ok, una cosa es una desobediencia o pecar en contra de nuestro Dios y otra cosa es no ser guiado por el Espíritu Santo, no tener el Espíritu Santo, en otras palabras. Son dos cosas diferentes. Una es ser hijo de Dios, posiblemente en desobediencia, y el otro es no ser hijo de Dios perpetuamente. ¿Ok? En Juan 10:27, ¿okay? Nuestro Señor lo pone más claramente todavía. ¿Okay? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿ok? Y me siguen. Fíjense bien, oyen mi voz, pero primero empieza los que son míos, ¿ok? No todos, o sea, nada más los que son míos oyen mi voz, ¿ok? Y los que oyen mi voz, yo los conozco, yo sé quiénes son. Entonces aquí está una relación completa. Yo te conozco, tú me conoces. Recuerdan, un día les va a decir a muchos, apártate de mí, nunca te conocí. Entonces, esa es la implicación aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Por eso Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Uno confirma a lo otro. Y esto es una admonición. ¿Eres guiado por el Espíritu o es la carne la que te está guiando? No estoy hablando aquí de una desobediencia, estoy hablando de impermanencia. ¿Okay? Porque si vivimos sin siquiera consultar a Dios, ¿ok? Yo no digo, miren, ustedes me han oído decir esto. Consultar a Dios no quiere decir avisarle a Dios, ¿ok? Consultarle es antes de hacer algo. Avisarle a Dios es después de haber decidido algo. Y la mayoría de personas, la mayoría de cristianos hacen esto, le avisan a Dios de lo que ya decidieron hacer y le piden la bendición. Cuando debería de ser primero consultarle para saber que esto ya viene con su bendición y así seguir adelante, ¿ok? Pero la mayoría de veces sucede que le avisamos a Dios de lo que ya decidimos hacer. Eso no es consultar con Dios, eso es avisarle nada más de lo que ya decidí hacer. Ya no quiere decir que es su voluntad de Él, sino que es mi voluntad y ahora quiero que Él sea mi cómplice, que me acompañe en lo que yo ya decidí. Tengamos mucho cuidado en nuestras oraciones. Si verdaderamente esperamos en Dios, si verdaderamente esperamos en su guía, ¿ok? Si verdaderamente, y esto es no en algunas cosas, tiene que ser en todo el tiempo, para cualquier situación.
Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense bien, esto implica que Él va adelante y nosotros vamos detrás de Él. Él no está como un arriero. Ustedes saben lo que es un arriero, alguien que empuja vacas o burros o lo que sea, ¿no? O bueyes o lo que sea, que los va empujando con un chicote y los va picando para que se muevan para adelante y que no se descarríen. No, no, no. Él va adelante y nosotros voluntariamente, los que somos de Él, tenemos que seguirle a Él. Le seguimos. ¿Por qué? Porque estamos escuchándolo, estamos viéndolo y vamos detrás de Él. Él no tiene que andar detrás de nosotros apurándonos o maltratándonos o empujándonos, forzándonos. No, es voluntario. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Él está confiado que el Hijo de Dios, el que tiene su espíritu, lo escucha. Lo escucha en todo, para todo, todo el tiempo. Y nos dice que Él las conoce, Él los conoce. Así que está confiado que nosotros lo conocemos y Él nos conoce. Esa es una forma específica de decirnos que no nos vamos a perder el uno del otro, porque los dos nos conocemos. Él ya me conoció y yo lo conozco a Él y lo sigo. Dice, y me siguen. Entonces, aquí la pregunta para nosotros, ¿escucho su voz? ¿Lo estoy siguiendo? Y sí, se dan cuenta que el cristianismo no es dominical. Se dan cuenta que lo que estamos viendo, que el cristianismo no es, no es ocasional. El cristianismo es una forma de vida continua todos los días, a toda hora, en cualquier lugar. No es nada más este día o aquel día o ahora me siento bien, ahora no acá. No, es perpetuo. Es una forma de vida, es una forma de vivir diferente. ¿Por qué diferente? Porque ya me hizo diferente. Ahora ya no soy la misma persona. Ahora tengo diferentes deseos, diferentes metas, diferentes actitudes y todo lo que viene de lo que está en mí es diferente. ¿Por qué? Porque Él me hizo ya diferente, me hizo una nueva criatura. Ahora me conformó a Él, a su forma, a su criterio de Él. Es algo que nadie lo puede cambiar, nadie lo puede evitar, ¿ok? Nadie lo puede evitar. Si es que es hijo de Dios, la persona vive, ¿ok? Guiada por el Espíritu Santo. Y esto es algo muy directo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? El que no es guiado. Entonces, es una forma de nosotros hacernos una pregunta. ¿Estoy guiado por el Espíritu Santo? Todo lo tomo en cuenta para todo el tiempo, para todo lo que hago, lo que pienso, lo que quiero. Sabemos que a la carne no le tenemos que hacer caso. Sabemos que no somos deudores a la carne no le debemos nada. No debemos de tomarle en cuenta para absolutamente para nada, porque la carne siempre está ahí dispuesta para descarriarnos, para llevarnos equivocadamente. La carne es nuestro enemigo, es enemiga de Dios principalmente. Y este contexto que estamos viendo aquí de estos versículos es de lo que se trata, la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos. Aquí más claro nos lo ponen, ¿verdad? Que todos los que son guiados por el espíritu quiere decir que son hijos de Dios. Entonces también, volteando eso,
El que no es guiado por el Espíritu no es hijo de Dios. Es lo que está diciendo. ¿Okay? Pero no nos confundamos, ¿ok? No que el que desobedece no es hijo de Dios. Eso no es lo que está diciendo. Un hijo de Dios puede ser desobediente, ¿ok? Puede pecar desobedeciendo a Dios, puede caer en pecado, pero no es, eso es diferente, ¿ok? No es algo permanente. Está aquí lo que está hablando es que el inconverso no tiene ninguna deseo de consultar con Dios. El inconverso no tiene ningún deseo de servir o complacer a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Y el Hijo de Dios tiene eso dentro de sí y ese Espíritu que está en él es una confirmación de que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo está guiando hacia las cosas de Dios. De otra forma, dice, los tales son hijos de Dios y los que no, pues no son hijos de Dios. Así de simple. En el versículo 15 dice, porque no habéis recibido. Ahora, aquí nos va a dar una razón, ¿ok? Primero nos hace una declaración y luego nos hace una comparación y aquí nos hace una aclaración. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, ¿ok? O de esclavitud. No. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Ok? Miren, la palabra Abba, tengo entendido que no está en los originales, la palabra Abba. ¿Ok? Y la razón que los traductores no les gustaba esa palabra Abba es porque los originales que estaban escribiendo la palabra de Dios eran los escribas y esas personas no nada más creían en Dios y que estaban escribiendo palabras. Ellos sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios, ¿ok? Que era Dios, las palabras de Dios que estaban escribiendo. Entonces, ellos tenían una reverencia tan enorme. Fíjense, nada más para darles una idea, la reverencia que tenían. Cada vez que se levantaban, por decir, a comer o que se levantaban donde estaba escribiendo, tenían que bañarse para regresar a sentarse a escribir. Cada día que empezaban, tenían que bañarse, limpiarse para empezar a escribir. Y si se levantaban por alguna razón y que regresaban, se bañaban para estar limpios, ¿ok? Y venir a escribir la palabra de Dios. Si cometían un error en la palabra de Dios, tenían que deshacerse de todo ese papel o ese pergamino porque tenía un error. Entonces, eran meticulosos y esa palabra Abba no les gustaba, aunque es una palabra legítima, pero no les gustaba por la razón de que tenía una implicación y tenían razón de que ahora la gente dice, no, pues es mi daddy, ¿ok? O Cristo, mi daddy, Jesus, o sea que ese lo toman ahora muy, muy a la ligera y ellos no querían eso, por eso es que esa palabra no estaba ahí, no la querían, no la quisieron traducir y ponerla. La palabra Abba es una palabra íntima, es una palabra tierna, ¿ok? Pero no es irrespetuosa o que le dé a uno el derecho de llamarle a Dios cualquier cosa, porque ahora la nueva doctrina es porque estamos en la gracia, es de humanizar a Dios, como si fuera un viejito que está por allá y que todo está de acuerdo, que él sabe, él es muy
es muy amable, muy tierno, y han humanizado a Dios y puesto en una forma como si fuera una persona que le pueden hacer cambiar la mente y todo cuando quieren y como quieren, porque estamos en la gracia. Esa es una blasfemia, porque no es así. Dios sigue siendo el Dios de siempre, incambiable. Eso sí, es amoroso, es el Dios puro, santo y justo. Esa palabra que nunca se nos olvide, siempre aplica su justicia. Su justicia nunca cambia, su carácter nunca cambia. Entonces, el hecho de que estamos en la gracia, de pensar de que, oh, no, pues es que estás en la gracia, ahora puedes esto y aquello. No, nada de eso. Entonces, aquí dice que porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea que Él nos trajo a su familia y nos quiere y nos cuida, nos ama como sus hijos, como a su propio hijo. ¿Ok? Ese es el amor que Él nos tiene a sus hijos. Pero nunca tenemos que abusarlo en el sentido no podríamos decir porque él es así, o sea, de desobedecerle, que él no, ahora ya no le interesa porque ya se pagó todo por el pecado, ya su hijo murió, ya todo está arreglado. Pero no es así. Eso es como querer humanizar todo lo que es de Dios ahora. Entonces, el pecado es la causa de todo temor. ¿Okay? Por eso aquí Pablo dice, no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud para estar otra vez en temor. Lo único que trae al Hijo de Dios en temor es la desobediencia, el pecado de la desobediencia, el orgullo y todas estas cosas que ustedes pueden ponerle allí el pecado. Todo eso trae temor, porque donde hay temor, donde hay desobediencia, donde hay pecado, el temor entra. El temor es consecuencia siempre del pecado, ¿ok? De la desobediencia, del pecado. El pecado siempre es el que esclaviza. Y por eso dice, no lo habéis recibido para estar otra vez. ¿Por qué te metes de vuelta? Es como un prisionero que le dicen, ok, estás libre, puedes salirte, Manuelito, puedes irte. Ok, entonces, imagínense este prisionero que ahí sale, puede dejar la mitad del cuerpo en la prisión y la otra mitad en libertad. No, es una de dos, está prisionero o está libre. Pero muchas veces sale a la libertad, pero voluntariamente va y se regresa a la cárcel, a la prisión. Una locura. Pero así es, así somos el humano. ¿Okay? Especialmente los hijos de Dios, que Dios ya nos libertó del pecado, nos dio esa libertad, nos libró de esa esclavitud, pero aún la buscamos de vez en cuando. Y eso les digo de vez en cuando, porque si es permanente, quiere decir que esa persona nunca, nunca, nunca ha dejado la prisión. ¿Ok? Esa persona nunca ha dejado la prisión. Entonces, aquí en el 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17, Pablo nos dice, 2 de Corintios 3, 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, ¿ok? Fíjense bien, el Señor es el Espíritu, es el mismo Espíritu que nos resucitó, es el mismo Espíritu que nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿ok? Un cuerpo glorificado, es el mismo Espíritu, es el mismo Jesús que lo resucitó, es el mismo Espíritu el que está en nosotros, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Entonces, tenemos la libertad, pero no libertad para libertinaje. No libertad para libertinaje. ¿Ok? Somos libres de todo temor. Una persona que sale de la cárcel, como les digo, no deja la mitad del cuerpo en la cárcel y sale la otra mitad libre. Una de dos salió, o está dentro o está afuera. Es libre 100%. ¿Okay? Muchos han malinterpretado esta porción, pero en realidad es muy simple de entender. ¿Okay? Somos libres, pero por el pecado nos ponemos a disposición en la esclavitud del pecado, del enemigo. Nuestra propia voluntad, nuestras propias acciones lo hacen. Dios no nos manda ahí. ¿Ok? Entonces, este temor, fíjese, ahorita es un tiempo en que este temor deberíamos nosotros de experimentarlo en una forma más real, porque digo, del temor que está hablando aquí Pablo, ¿ok? Que Dios nos libertó de ese temor. ¿Okay? ¿Cuál es la peor cosa que le puede suceder a una persona? Morir. Lo sepa o no lo sepa, lo diga o no lo diga, es el temor más grande que tiene la gente. Hay algunos que dicen, oh, yo no tengo miedo a la muerte. Mentira, todos tienen temor a la muerte. ¿Por qué creen que, les he mencionado, por qué creen que hay tantas cosas para quitarse ese pensamiento de que cuando el cuerpo está fijo, que no hay nada a su alrededor? Por eso necesitan mucho ruido, necesitan mucha droga, mucho de todo para poder, o muchos deportes, o mucha algarabía para distraerse, porque el día que se ponen inquietos a pensar, se dan cuenta que un día van a morir, ¿ok? Y ahí viene el temor. Esta semana, aquí voy a andar, voy a seguir un conejito, ¿ok? Me voy a salir un poquito, pero permítame lo que lo haga. Esta semana tuve la oportunidad yo les he platicado de mi familia que hemos sido retirados. Tengo familiares que no he visto por 30, 40 años o más. Y a una ocasión u otra, a los que he tenido oportunidad, les he dado el evangelio. Gracias a Dios que mis hermanos, todos mis hermanos, ellos aceptaron a Jesucristo, sus esposas y sus hijos, y estas, cuando menos de 3 familias, ellos han seguido y están siendo fieles y están constantes. Pero tengo otros que todavía no vienen a Jesucristo. Y le he estado pidiendo al Señor que me abra puertas para hablarles, porque tanto tiempo y ahora que está sucediendo esto. Entonces, esta semana tuve la oportunidad de poder comunicarme con cuando menos media docena de ellos y darles el evangelio a 3 de ellos. Y uno de ellos, que es mi sobrino, hace 2 años, creo, le dieron 6 meses de vida porque tiene cáncer. Y y le dieron nada más 6 meses de vida. Pero ahorita, gracias a Dios, todavía está vivo, y yo nunca había tenido la oportunidad pues de testificarle. Y antier, el viernes o el jueves, pude platicar con él, y algo me sirvió a mí. Digo, para mí fue una bendición muy grande al estar hablando con él. Le digo, mira, ¿cuál es el temor más grande? La pregunta, ¿no? ¿Cuál es el temor más grande que una persona tiene? Es morir. El día que la persona acepta a Jesucristo, ese temor de la muerte totalmente desaparece. Si la persona verdaderamente
viene a Cristo, ese temor desaparece instantáneamente, no gradualmente, porque si la persona verdaderamente creyó, la persona sabe que tiene vida eterna, porque le creyó a nuestro Señor. Yo te doy vida eterna. No sabrá todos los detalles, pero en su espíritu siente ese consuelo de saber que tiene vida eterna. ¿Ok? Y, y cuando estaba platicando él con eso y diciéndole esas palabras de la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo pagó tu pecado, dándole todo el evangelio, algo yo creo que me estaba haciendo más efecto a mí, ¿no? O que a él, no sé, porque yo no estaba allí para verlo o preguntarle, pero el afecto que estaba teniendo en mí de saber que tengo vida eterna y que verdaderamente no tengo que preocuparme por nada, aunque lo sé, lo pienso, lo medito todo el tiempo, pero cuando le estaba dando el evangelio, era algo como que era como un resurgimiento de ese gozo, de esa paz, de esa tranquilidad, de saber, ven para acá, aquí hay salvación, aquí es seguro, aquí, no sé cómo explicarlo a ustedes, pero es algo tremendo. La bendición es más grande, yo creo, para el que da el evangelio. Digo, aparte que el que la recibe, si es algo, pues es una bendición inigualable, ¿no? Pero dar el evangelio es algo tremendo, es algo que fortifica al espíritu. Y el espíritu, como les digo, estaba yo sintiendo ese indescribible sentir de paz y tranquilidad cuando le estaba diciendo, mira, claro que no le quería decir, te vas a morir pronto, ¿verdad? Pero le decía, si el Señor te llamara hoy en la noche, no tienes por qué preocuparte de nada, porque Él tiene tu alma. Y le di todo el evangelio, ¿verdad? Pero espero en Dios que algo suceda. Todavía no ha tenido una respuesta, pero le doy gracias a Dios que me dio oportunidad de 3 veces de dar el evangelio a diferentes, y todavía me faltan muchos, pero algo es algo, ¿no? De tres familiares, de darles el evangelio, y como les digo, personas que no he platicado por ella por muchos años, unos ni me acuerdo cómo son, nada más sé que son mis parientes, son mis primos hermanos, así que, pero esta parte no hay temor en esto de cuando estar en Cristo. No hay temor, ningún temor. Por eso dice, para estar otra vez en temor. Dios no nos dio ese espíritu para tener temor. Y ahorita que está sucediendo esto, créanme que las personas, fíjense, 2 de estas personas en otro tiempo no me hubieran dado oportunidad de darles el evangelio, pero ahora sus oídos están abiertos, ¿ok? Por más de una razón, ¿saben qué? Tampoco me daba yo cuenta que 4 de mis familiares en California tienen el COVID. Mi hermana mayor está en el hospital. Yo creo que la iban a dejar salir ahora. Y es mayor de edad, tiene 85 años. Pero gracias a Dios que no tuvo que ser puesta en estos respiradores, ventiladores, porque llegó a tiempo. Mis 2 sobrinas que recibí, que tienen el COVID, están en cuarentena. Y eso me dio la oportunidad, Dios estaba en la oportunidad de abrir esas puertas, esos corazones para recibir su palabra. Y les digo esto por más de una razón, ¿no? De que, así se acuerdan, por favor, oren por mi familia, ¿no? Pero también de que ustedes tienen también la oportunidad. Ahorita hay oportunidad de la gente están ansiosas, están temerosas.
Y nosotros tenemos esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Y esa seguridad no es transferible, pero sí podemos invitarlos a que también vengan a recibirla. También podemos invitarlos a que reciban a Jesucristo, que se den cuenta que sus pecados ya fueron pagados, que Cristo murió en la cruz, porque todos ellos con los que he hablado, todos saben de Jesús, todos saben de Jesucristo, todos saben que murió, todos creen que murió y todos saben que pagó por los pecados, pero ninguno ha tenido la oportunidad de aceptarlo como su Salvador personal, porque siguen creyendo en María, que María es la que los ayuda para poder llegar a Jesús, porque es la mamá de Dios, según ellos. ¿Ok? Esa es la creencia de los católicos, que María, ¿qué hijo no le pone atención a su mamá? Y Jesús, siendo un hijo obediente, ¿a poco no le va a poner atención a su mamá? Esa es la humanidad mental que tienen de Jesucristo y de Dios. ¿Ok? Y eso no es el camino. Ese no es el camino a la salvación. Pero los católicos les han enseñado eso. ¿Ok? Les han enseñado eso, que Jesús, que María es la madre de Dios. Y Jesús, siendo un hijo obediente, pues lo obedece a ella. Entonces pídele a María para que María le diga a Jesús que te salve o que te ayude. Por eso es que hacen lo que hacen. Los tienen, los tienen traumados con ese culto a María. ¿Ok? Así que, entonces, nosotros no tenemos ese temor. Nosotros no tenemos ese temor de morir en una forma en que no sabemos a dónde vamos a ir. No tenemos ese temor de no saber qué va a pasar con nuestra alma. Y démosle gracias a Dios. Entonces, miren, volviéndonos por último, nada más, las bendiciones las vamos a repetir aquí desde el versículo 11. Vamos a tener un cuerpo glorificado, donde no hay dolor, enfermedades ni tristezas, para una eternidad, donde nunca cambia nada. Eso es lo primero. El segundo es que este espíritu que resucitó a Jesús, este espíritu que nos va a resucitar, ese espíritu vive en nosotros ahorita, en este tiempo. Ese espíritu benigno, ese espíritu amoroso, ese espíritu poderoso vive en nosotros. Vive en el Hijo de Dios. Y también somos aquí, tenemos la admonición, no le hagamos caso a la carne. A la carne no le debemos nada. Somos deudores. Después vamos a hablar de la deuda que tenemos, ¿ok? Pero no a la carne. Pablo después nos va a mencionar esta deuda que tenemos. Pero dice, por eso dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, ¿ok? Entonces, no le hagan caso a la carne, no hagámosle caso a la carne. Tenemos que hacerle caso al Espíritu, que eso es lo que Pablo nos dice. El que vive conforme a la carne está poniéndole más atención a la carne. El que vive conforme a la carne está siguiendo a la carne y está obedeciendo a la carne, consecuentemente desobedeciendo a Dios. Pero como hijos de Dios, porque como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? Y eso es incambiable. Eso no cambia. Es, por ejemplo, y no quiero ser irrespetuoso con la palabra de Dios, pero imagínense ustedes, ¿ok? Su carro, ya sea Buick, Chevrolet o Ford o lo que sea, ¿ok? Su carro tiene un motor. Ese motor nunca se lo cambian. Ese motor es el mismo todos los días. Y ese carro no puede funcionar sin ese motor. ¿Okay? Entonces, no necesitan ser mecánicos para saber que el carro necesita ese motor y que ese motor es el que hace que ande el carro. ¿Okay? No necesitamos saber mecánica. Entonces, un cristiano tiene el Espíritu Santo, como les digo, no quiero ser irrespetuoso, Señor, con comparar el Espíritu Santo con un motor, pero para que entendamos, el Espíritu Santo está en nosotros y es el que
si somos hijos de Dios, por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, todos los que tienen ese motor, ¿ok? Siguen adelante, siguen guiados, siguen impulsados por Él. Y es que esos son hijos de Dios. Entonces, tenemos el Espíritu y ese es el que nos impulsa, ese es el que es hijo de Dios, tiene que tener ese motor. Y no hay, de otra forma, no funciona. Entonces, somos hijos de Dios, tenemos ese espíritu en nosotros y no tenemos el espíritu, por último, de servidumbre. Ya no hay temor, ya no hay ningún temor. Esto que está sucediendo, esto que está sucediendo al mundo, estos temores, usémosla nosotros como una bendición para hablarles a las personas. Dios ya me demostró, me dio una prueba de su amor en abrir las puertas para darle el evangelio a cuando menos a 3 de mis familiares. Y yo sé que yo no soy el único que tiene familiares. Pero eso sí, le he estado pidiendo por un tiempo, Señor, ábreme puertas, abre corazones de mis familiares. Yo no sé quién, tú guíame, tú dime quién, y yo por allí, esa puerta que me abras, por allí entro. Y miren, personas que ni siquiera pensaba yo que iba a poder hablar con ellas, ahora están disponibles a escuchar. ¿Ya? Así que esto que nosotros no tenemos temor es lo que ellos tienen. Y esa es la puerta que abre para poder entrar y traerles el evangelio, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor.